Está Javier Brich, que es el secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, en comunicación con nosotros. Javier, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Un Bueno. gusto estar con ustedes, ya prontos a darle inicio a la segunda jornada de estas PRECOP que también estaban describiendo. Así es, estamos a mitad de desarrollo, ¿no? 6, 7 y 8. Tenemos, bueno, justo hoy la mitad. ¿En qué consiste esta PRECOP y qué finalidad tiene? Bueno, la COP y por lo tanto los acuerdos preparatorios a los grandes acuerdos y consensos que se buscan dentro de las conferencias de las partes, que son los estados nacionales, por una cuestión de que Naciones Unidas, sus miembros son los estados nacionales del mundo, son 184 estados nacionales de todo el mundo, se reúnen anualmente desde hace 25 años en distintos lugares del planeta. La conferencia de partes que ha tomado mucha relevancia respecto al cambio climático fue la de París en el año 2015, como bien lo decían ustedes, y a partir de ahí ese acuerdo que se logró en París, profundo, un punto de inflexión en las políticas de cada uno de los países en lo que hace a sus compromisos y a la declaración de sus contribuciones a los gases de efecto invernadero, la búsqueda de mitigación, fundamentalmente en aquel momento la perspectiva era lograr mitigar el cambio climático a través de la reducción de las emisiones. Hoy sabemos que la reducción de las emisiones hay que seguir buscándola, pero la solución del problema no la vamos a tener de todas maneras, vamos a seguir teniendo efectos adversos, por lo tanto la adaptación toma mucha relevancia. Adaptarnos es hacer lo necesario para que los efectos adversos y perjudiciales del cambio climático no nos afecten tanto, si podamos sobrellevar, por ejemplo, una ola de calor, tener una correcta disposición de centros de refrigeración para que las poblaciones vulnerables, cuando tenemos pronósticos de olas de calor, puedan irse a esos centros de refrigeración y pasar las horas de temperaturas extremas sin sufrir las consecuencias, ¿no? Las poblaciones avanzadas, los niños, algunos enfermos que son vulnerables, poder alojarlos en esos centros de refrigeración. Estamos hablando de olas de calor que, por ejemplo, ayer hablábamos con distintas provincias. En la provincia de La Rioja hemos llegado a tener prácticamente 50 grados en determinados lugares, 50, 52 grados en algunos lugares del interior de La Rioja en el verano pasado. Esto habla de que es imposible superar eso sin tener algunos mecanismos de adaptación para sobrellevar las temperaturas. Pero en esta PRECOP nosotros hemos hecho foco en que, como los efectos del cambio climático primero son urgentes, por eso ya más que el cambio climático nosotros hablamos de la emergencia climática, estamos en presencia de una emergencia que necesita acciones concretas y rápidas en los próximos, hay que implementarlas ya porque tenemos 10 años para implementar medidas concretas para lograr por lo menos sostener el incremento global de temperatura por debajo de los 2 grados. Los efectos se observan a nivel local. Municipios y provincias son los que vemos en nuestros territorios los efectos del cambio climático. Por eso es que ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Por eso es que nuestro objetivo acá es que nosotros, sabiendo cuáles son las acciones que tenemos que emprender, no solo desde el gobierno, sino también para encauzar el compromiso y muchas veces la voluntad de trabajar de toda la sociedad civil, nosotros necesitamos romper ciertas limitaciones que tenemos en nuestros territorios, que tienen que ver muchas veces con cuestiones presupuestarias y de financiamiento. En París se estableció un fondo muy importante, que es el Fondo Verde del Clima, que pensaba instrumentarse año a año, porque pensaba que se iba a ejecutar año a año. Sin embargo, en los 4 años que han transcurrido, no se ha podido ejecutar ni siquiera la integración de un año. Esto está hablando de que tenemos problemas de eficiencia en la distribución y cómo fluyen esos fondos hacia los territorios, que es donde hace falta ejecutar los proyectos. Y tanto desde los niveles más altos de la política, Naciones Unidas, y desde los niveles primarios de contacto con la ciudadanía directo, como es un municipio o los que manejamos los recursos naturales de las provincias, confluimos en que el obstáculo que tenemos tiene que ver con los estados nacionales, que muchas veces no están preparados para la celeridad que hace falta en estos tiempos.
Por eso es que estamos buscando mecanismos para que el financiamiento de los distintos organismos internacionales puedan llegar de manera directa a nuestros territorios. Es un problema que ocurre, como les decía, en gran parte del mundo. En la Argentina ha ocurrido también exacerbado, porque si a Latinoamérica ha utilizado pocos fondos territorialmente por el cambio climático, Argentina ha utilizado poco de poco. Claro. No se ha bajado prácticamente nada de esos financiamientos internacionales a la Argentina para ejecutar proyectos que, dicho sea de paso, tenemos claro cuáles son los proyectos que tenemos que ejecutar porque conocemos nuestro territorio, y en particular en Córdoba venimos trabajando desde hace muchos años en lo que son los acuerdos socioambientales, que allá en Río Cuarto los hemos firmado, identificando los problemas territoriales concretos con los actores del territorio para poder elaborar los proyectos de respuesta a esas problemáticas. Javier, buen día. Javier es mi nombre. Que Estados Unidos haya salido del Acuerdo de París en 2017, generó, ¿qué genera? Digo, una gran potencia con un país con armas nucleares, digo, con todo el arsenal que tiene para lo bueno y para lo malo, que esté fuera del Acuerdo de París, ¿incide en algo en el resto? Por supuesto. Estados Unidos, a través de esta administración nacional, da un negacionismo del fenómeno. Negacionismo porque ya es evidente que el problema existe, el fenómeno existe, los modelos que dan cuenta del fenómeno coinciden en sus predicciones con las mediciones, y por lo tanto deberíamos creer que la proyección que tenemos a los 10 y 20 años son correctas. Entonces, si uno no acepta el cambio climático, es imposible actuar. En este caso, ¿qué ocurre? Como el país, Estados Unidos, a través de su administración, niega el fenómeno, los fondos de financiamiento comienzan a trabajar en forma directa con los gobiernos subnacionales, con los estados, con California, con Nueva Jersey, con Nueva York, con Texas. Y eso es un antecedente muy bueno porque nos permite, en esta reunión que por primera vez se hace una pre-COP de gobiernos subnacionales, exclusivamente sin los estados nacionales presentes, los gobiernos subnacionales queremos un vínculo directo para agilizar la llegada de estos fondos. Es importante porque ya hay antecedentes de los fondos verdes trabajando con estados subnacionales. También tenemos antecedentes de trabajos con ciudades importantes que están formando una alianza que se llama el C40, y ellos también reciben financiamiento, ciudades como Londres, como Barcelona, que forman parte de esa asociación, y reciben financiamiento en las ciudades, los gobiernos municipales de manera directa. Claro. Secretario Brich, Fernanda lo saluda, buen día. Fernanda, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Para qué problemas los estados subnacionales requieren de este financiamiento? ¿Cuáles son los problemas que están aquejando en nuestro país, nuestra provincia, por ejemplo? Miren, nosotros comenzamos a trabajar en lo que dimos llamar la Liga de Provincias a principios de año, en una agenda de problemas compartidos. Una agenda que, una de las críticas que elevamos hacia la actual Administración Nacional en Ambiente es la falta de federalismo dentro de nuestro Consejo Federal de Medio Ambiente, dentro del COFEMA. En el COFEMA debería darse esta discusión, creo que es el ámbito natural, pero ante los inconvenientes de poder dar la discusión de los problemas que realmente nos preocupan en el territorio, nos hemos reunido provincias con un espíritu también federal a hacer una agenda de trabajo común. En esa agenda identificamos varias temáticas que nos preocupan a todos. En primer lugar, tenemos el tema de los residuos sólidos urbanos, que es una problemática no solo del país, sino de Latinoamérica en general, y en el mundo también está complicado. El tema de residuos urbanos, la correcta disposición, que tiene claramente una perspectiva de cambio climático, porque los residuos sólidos urbanos son fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Son uno de los puntos que contribuyen al inventario de gases de efecto invernadero. Por otro lado, identificamos algunas especies exóticas invasoras que eran comunes a las distintas jurisdicciones, y en ellas el que salió común fue el jabalí. El jabalí es una especie exótica invasora que nos está quejando en todos nuestros territorios de, en aquel momento, 8 provincias, y hoy se suman 12, y a todas también le preocupa la presencia del jabalí, sobre todo en lo ambiental, en la afectación de la biodiversidad. Por otro lado, hablamos de bioenergías, energías renovables, que es una mesa que se instituyó en esta pre-COP,
como un punto central, que no lo veníamos tratando específicamente, porque veníamos formándola desde ambiente, ¿no? Claro. Las autoridades ambientales. En este caso se suman los gobiernos de manera completa a la PRECOP y se incorpora a la mesa de biocombustibles y energías renovables. Tenemos la implementación del protocolo de Nagoya, que es la protección de nuestra biodiversidad y la implementación de un relevamiento de nuestros recursos genéticos para el uso sustentable de los recursos genéticos propios de cada jurisdicción. Tenemos una mesa de ordenamiento de los bosques nativos y tenemos una mesa específica de normativa y cambio climático que son necesarios para llevar adelante las acciones que comprometemos a cambio de pedir ese financiamiento. Claro. Cuando uno dice quiero financiamiento, uno está comprometiendo primero proyectos para financiar que tengan rigor técnico, está comprometiendo la vinculación interministerial de las distintas jurisdicciones para que la problemática de cambio climático sea tenida en cuenta en todas las repartición. Hoy hablamos de hacer una autovía, tendría que tener una perspectiva de cambio climático. Claro. Cuando hablamos de hacer una escuela, de hacer el tema de salud, cómo se desarrolla el tema de salud, tiene que tener una perspectiva de cambio climático, y en función de eso el financiamiento va a aparecer. Claro. En esto, si me permiten, yo quiero decir algo que es muy claro. El cambio climático, cuando uno habla de cambio climático, a veces se cometió un error en el desarrollo de cómo se puso en agenda el tema, y a veces hablar de cambio climático hace pensar en el derretimiento de los hielos polares, hace pensar en la pérdida de hábitat de animales que antes tenían climas muy fríos y no lo tienen, llámese un oso polar, por ejemplo, que está perdiendo su hábitat. Y esos en general para nosotros son temas lejanos, son temas que ocurren en otro lugar, y entonces no nos hace sentir que el cambio climático nos afecta a nosotros. Hoy queda claro que en Córdoba y en la Argentina el cambio climático está presente, lo estamos observando día a día en lo que está ocurriendo, y por lo tanto ya no hace falta recurrir a esos ejemplos lejanos. Tenemos ejemplos propios de que el cambio climático está ocurriendo. Bien. Y trabajar en cambio climático, por lo tanto, es trabajar en nuestras problemáticas concretas. Salud, trabajar en ordenamiento del territorio, trabajar en una transición ecológica, en la descarbonización de la matriz energética. Esos son los temas que nos tienen que involucrar en la diaria. Hablar de un enriquecimiento de un área degradada de bosque y trabajar cambio climático. Trabajar en la correcta disposición de los residuos tiene una fuerte perspectiva de cambio climático. Por lo tanto, todos los proyectos que en el territorio, localmente y a nivel provincial puedan desarrollarse y que los venimos haciendo desde hace mucho tiempo, tienen una posibilidad de enmarcarse dentro de un pedido de financiamiento que borraría limitaciones hoy naturalmente presupuestarias que tenemos en todas nuestras jurisdicciones. Bien, Brich mencionó, por último, ¿no? Mencionó el cuestionamiento por la falta de gestión, de alguna manera, a nivel nacional de recursos internacionales para, combatir justamente esto. Habló del COFEMA y también señaló algunos déficits allí que están tratando de salvar de manera conjunta a nivel provincial, porque está faltando algún grado de coordinación nacional. ¿La gestión del Rabino Berman deja algo que desear, digamos, en esta materia? Y yo creo que en su afán de ordenar algunas cosas que han considerado de esta administración que no estaban ordenados, han perdido la discusión federal. El COFEMA no es todo lo federal que las provincias quisiéramos. Nosotros las provincias tenemos autonomía y tenemos una autoridad de nuestros recursos territoriales, de nuestros recursos en el territorio naturales. Las provincias no han delegado en la nación, y el COFEMA, como el Consejo Federal, como expresión suprema del federalismo en materia ambiental en la nación, no termina de expresarlo. Y esto tiene que ver con que la agenda que trabaja COFEMA no representa los intereses de las provincias. Bien. Por eso es que nosotros tuvimos que armar un lugar en donde fijar una agenda de trabajo paralela que nos preocupa a las provincias. Está claro. Bueno, secretario Brich, hay que recuperar, y en esto no quiero decir que el COFEMA no es una herramienta buena. El COFEMA es
una herramienta excepcional, pero hay que resignificarlo y volver a hacer que ese COFEMA realmente sea una herramienta de las autoridades jurisdiccionales ambientales de todo el país, que fijen su propia agenda con las preocupaciones que tenemos en nuestros territorios. Está claro. Secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Javier Brich, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable.